Delmar Méndez Apontes es licenciado en Comunicación Social, diplomado en Gestión Estratégica de Imagen Corporativa, tiene maestría en Comunicación Corporativa con más de 30 años de ejercicio profesional, fue periodista y jefe de redacción en el principal diario de Santa Cruz, director periodístico en varios medios televisivos, editorialista y columnista en diferentes órganos de prensa. Se ha desempeñado como director de comunicación, consultor y asesor en comunicación estratégica en ámbitos públicos y privados. Es conferencista en temas de comunicación estratégica, comunicación política y gestión de crisis de imagen. Tiene 15 años de experiencia docente en la UPSA, fue instructor de posgrado en la Escuela Internacional de Alta Gestión. Actualmente es capacitador en diferentes programas de educación continua del SENACE y forma parte del grupo LED, donde se ejerce como planificador estratégico en gestión de crisis en el ámbito empresarial e institucional. Es autor del libro Redacción para la Comunicación Corporativa, cuya segunda edición se presenta en esta jornada de escritores. Invitamos a pasar al magíster Delmar Méndez. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludamos en primer lugar a la decana, la doctora Marion, la jefa de la carrera, la licenciada Naira y el colega Osman, ex compañero de trabajo también cuando éramos periodistas y ahora colega docente. Y a todos los alumnos aquí presentes, para mí una enorme satisfacción compartir esta ocasión, un poco relegada porque la presentación de este libro debió haberse hecho hace 2 años, pero debido a la pandemia no se llegó a hacer. En la primera edición, publicada hace 5 años, se editó, lo escribimos a petición de la universidad, un libro que pudiera ser una herramienta para los estudiantes para mejorar la calidad de la producción textual destinada a las organizaciones empresariales, institucionales y a las entidades públicas, para mejorar la corrección en la producción de todos los textos y para mejorar la eficacia en la redacción. Cuando hicimos ese libro, pues tenía una finalidad exclusivamente académica, pero debido a que concitó la atención de algunos colegas que ejercen la comunicación en las empresas, tuvo alguna demanda y acabó con la primera edición en las empresas. Así que nos vimos forzados a hacer una segunda edición que, como dije anteriormente, quedó relegada. Para esta nueva presentación ampliamos un poco en 2 capítulos más, sobre todo incorporando cómo interpretar y cómo elaborar discursos, que no tenía la primera edición, y algo más respecto a la importancia de la redacción con relación a la imagen corporativa de las organizaciones. Eso en cuanto al libro. Yo quiero sí aprovechar más que del libro, quisiera aprovechar esta ocasión para hacer algunos comentarios en estos 5 años de haber puesto en práctica el libro y la materia redacción corporativa, porque no solamente ha sido para esta universidad, que esa era la intención original, sino también en los cursos que sobre redacción impartimos en el SENACE, divididos en 3 ámbitos. Uno es la elaboración de informes corporativos, otro, métodos para la redacción eficaz, y el otro que se llama redacción empresarial. Así que he tenido la oportunidad de revisar, corregir, leer, analizar sobre todo, muchos textos de los participantes en estos programas de educación continua, además obviamente de las actividades académicas de la universidad con mis alumnos en diferentes periodos en la materia de redacción corporativa. Y me ha permitido comparar porque en la experiencia profesional que tuve como primero periodista, después como editor, revisando textos, siempre he estado metido en la redacción, siempre tratando de escudriñar los textos, de interpretar, de indagar qué hay detrás de las palabras y de conocer de qué están hechas las ideas. Mis alumnos saben que, y siempre lo digo, antes de escribir palabras debemos concentrarnos en las ideas, porque después las palabras fluyen. Las palabras finalmente están hechas de ideas y es en eso donde debemos concentrarnos. Quiero resaltar lo siguiente, y en los últimos 5 o 7 años lo he podido constatar, y seguramente algunos docentes de la carrera con quienes he compartido
esta experiencia me lo han constatado. Y es un déficit de la concentración que repercute en la redacción. Posiblemente esto ha ocurrido a partir de la irrupción de las redes sociales, que ha influido muchísimo en la manera en que piensan los jóvenes, en la manera en que los jóvenes se concentran, retienen, analizan, argumentan, razonan las ideas y escriben. Porque hay definitivamente un deterioro en la capacidad de concentración y una enorme dificultad para redactar con relación a hace 10 o 15 años cuando no existían redes sociales. Quiero citar a Christophe Clavé, un escritor francés, que dice que el coeficiente intelectual de la humanidad ha disminuido en los últimos 20 años. Y él atribuye la caída del coeficiente intelectual al empobrecimiento del lenguaje, motivada, entre otras cosas, por la disminución del léxico. En el libro que ahora estamos nuevamente presentando, yo pongo mucho énfasis, y mis alumnos lo saben, en que la mejor forma de redactar, la manera más eficaz de redactar, es conocer el idioma, explorar el lenguaje. En la medida que los seres humanos conozcamos más nuestro idioma, vamos a disponer mayores herramientas lingüísticas para expresarnos. Y ahí radica la dificultad. Nuestro idioma español tiene 150.000 palabras y la mayoría de los jóvenes se expresan y utilizan no más de 3.000 a 5.000 palabras. Tenemos un enorme déficit de repertorio lingüístico y con un vocabulario reducido y limitado tenemos menos posibilidades de generar ideas, de generar conceptos y de redactar. Y ahí radica el problema en todo el planeta. Christophe Clavé dice que no solo se trata de la reducción del vocabulario, sino de aquellas sutilezas lingüísticas que permiten formular el pensamiento complejo, razonar y argumentar. Pone como ejemplo que la desaparición del léxico, la reducción del léxico, la desaparición gradual de los tiempos, el subjuntivo imperfecto, formas compuestas del futuro, razonar en futuro, conjugar los verbos en futuro, da lugar a un razonamiento casi siempre anclado en el presente, limitando la capacidad de proyectar ideas en el futuro. La simplificación de los tutoriales, la desaparición de las mayúsculas, la casi eliminación de los signos de puntuación son ejemplos de golpes mortales a la precisión y a la variedad de la expresión. Menos palabras disponen los jóvenes ahora y menos verbos conjugados. Eso implica menos capacidad para expresar emociones y menos posibilidades para elaborar un pensamiento complejo. Sin palabras para construir un razonamiento, el pensamiento complejo se hace imposible. Y cuanto más pobre es el lenguaje, más desaparece el pensamiento. Y si no existen pensamientos, no existen pensamientos críticos y no hay pensamientos sin palabras. De ahí radica la enorme dificultad que las nuevas generaciones están teniendo para producir textos correctos, entendibles y eficaces. ¿Cómo se puede construir un pensamiento hipotético, deductivo y condicional? ¿Cómo se puede considerar el futuro sin una conjugación de verbos en futuro? ¿Cómo es posible capturar una tormenta, una sucesión de elementos en el tiempo y que sean pasados o futuros y su duración relativa, sin una lengua que distinga entre lo que podría haber sido, lo que fue, lo que es, lo que podría ser y lo que será después de lo que podría haber sucedido? La capacidad definitivamente de razonamiento complejo, la posibilidad de generar conceptos y razonamientos basados en la conjugación de los verbos, porque tenemos dificultades de ubicar el verbo en las oraciones y de estructurar razonamientos complejos, hace que las nuevas generaciones, atrapadas fundamentalmente en la sobreestimulación de las redes sociales, tengan mayores dificultades de escribir. Yo lo he podido notar en estos últimos años porque a mí como docente me está costando mucho más que mis alumnos escriban mejor. Y en varias ocasiones
varios colegas me han dicho que han sido tribunales de tesis, que los alumnos llegan a la tesis con dificultades, no solamente de redactar, sino de ordenar sus ideas. Y yo me siento un poco responsable porque quisiéramos, como docente, que los alumnos lleguen a hacer sus tesis sin esta dificultad. Y en los últimos 10 años, en todo el mundo, no solo aquí, las nuevas generaciones están teniendo cada vez más dificultades de generar conceptos autónomos, de razonar argumentos, de crear nuevas ideas para poder redactar. Porque la redacción consiste en generar ideas y transformarlos en símbolos a través de palabras coherentemente elaboradas. Y ahí radica la enorme dificultad en la redacción. Las nuevas generaciones definitivamente están muy influidas por la sobreestimulación de las redes sociales. Dice Fray Nelson Medina, un sacerdote colombiano, que las nuevas generaciones están prácticamente devoradas por una sobreestimulación de las pantallas, la pantalla del celular, la generación TikTok, dice. Una cosa nos llama la atención y hemos desarrollado el swipe, a pasar todo el tiempo, y ese es nuestro pensamiento, el swipe. Vemos una modelo, vemos un cachorrito, vemos un chiste, pasamos, y nuestro pensamiento se condiciona a no lograr concentraciones permanentes, profundas. Esta enorme sobreestimulación, pasamos diariamente entre 5 y 6 horas promedio en el celular. Con ese condicionamiento hay un deterioro cognitivo, una disminución de la capacidad de concentración. Yo siempre les digo a mis alumnos, la mejor forma de redactar, la mejor forma de conceptualizar es leer. Es difícil hacer que los estudiantes lean, porque con la sobreestimulación, estamos siempre alertas, pendientes del celular, resulta tedioso, cansador y aburrido leer. Las personas de mi generación para atrás, que no teníamos celulares, no teníamos otro oficio que leer. Y de las generaciones para atrás, yo aquí siempre rescato el periodo de mayor luz en la historia de la humanidad, el siglo de las luces. Fue consecuencia después de la aparición de la imprenta que dio lugar a una producción tremenda de libros. Definitivamente la producción literaria, la difusión del pensamiento a través de las letras, la exploración del idioma, formó generaciones muy inteligentes. Y de ahí que desde ese periodo hasta el periodo de la posguerra se notó un incremento del coeficiente intelectual, de la capacidad de argumentar. Vuelvo a lo que decía Fray Nelson Medina. Dice, es un sacerdote que tiene muchísimos seguidores, es un influencer prácticamente. Él dice, yo tengo a la semana, más o menos, en 5 o 6 redes sociales donde interactúo, unos 1000 comentarios en todas sus publicaciones. De esos 1000 comentarios, obviamente tengo like, tengo compartidos, pero me voy a quedar con los 1000 comentarios. De esos 1000 comentarios, algunos son risas, otros son insultos, otros son expresiones emocionales. Solo 2 comentarios a la semana. 2 comentarios entre 1000 es el 0.1%. Los jóvenes menos argumentan. Los comentarios relacionados con los argumentos cada vez son más escasos. Ustedes pueden verificar en las redes sociales, de todos los comentarios que hace la gente, ¿cuántos tienen argumentos? ¿Cuántos son insultos? ¿Cuántos son risas? ¿Cuántos son expresiones emocionales de diversa índole? La gente está perdiendo gradualmente su capacidad de argumentar, de razonar, de generar sus propios conceptos. Y esto nos está echando a perder el sistema educativo. Hay niños con atención dispersa, niños hiperactivos, mucho más que antes. No se concentran, no pueden hacer su trabajo. Los padres de hoy, desde bebés, le dan una tableta al niño para que se entretenga. Si se hacen viajes largos, no ven el paisaje. Llegan al hotel y el televisor, sobreexpuestos a la pantalla, la generación swipe. Están condicionados en su capacidad cognitiva a múltiples estímulos y a no concentrarse.
Y eso está formando una generación que obviamente está perdiendo la capacidad de ejercitar el músculo del cerebro destinado a razonar, a argumentar, a analizar, a generar un pensamiento crítico. Y todos los esfuerzos que hagamos en la educación, desde la época temprana, en la educación secundaria y en la educación superior, se van a ver cada vez más limitados si no inculcamos en los jóvenes el hábito tan saludable del razonamiento procedente de la lectura, de conocer el idioma, de explorar las múltiples herramientas lingüísticas que tenemos para expresarnos. Vamos a expresarnos mejor mientras más repertorio lingüístico tengamos. Eso es lo que quiero compartir con ustedes porque considero que ahí radica principalmente el problema de las dificultades de generar textos correctos y cada vez la gente se expresa con menos recursos lingüísticos. En este libro, al igual que en la primera edición, hacemos mucho énfasis en aquella cuarta parte de la producción de ideas que tiene que ver con la eliminación de los vicios lingüísticos que cada vez aumentan. Las personas nos estamos acostumbrando a escribir como hablamos y hablamos con un vocabulario enviciado por las redes sociales y por la contaminación del lenguaje coloquial, que en el lenguaje formal, que en la redacción corporativa no tiene que haber. Y esto se debe justamente a que la respuesta sensorial de las nuevas generaciones está condicionada por la fantasía, el pensamiento, pero no por el razonamiento. En la edición de este libro incluimos y hacemos énfasis no solamente en las correcciones gramaticales, correcciones ortográficas, correcciones sintácticas, sino en la exploración semántica, que es donde más pudiéramos perfeccionar nuestra capacidad de expresión oral y escrita. El léxico, la contaminación por los vicios lingüísticos, la corrección, estamos proponiendo en este libro un método para la producción con mejor calidad de los textos, basado principalmente en la corrección. No hay texto bien escrito, nadie escribe bien, sino corrigen mejor. Hasta el mejor escritor se equivoca. Lo importante es organizar las ideas y el producto acabado siempre tiene que pasar por una corrección. Y la capacidad de corrección dependerá de cuán críticos seamos nosotros con nuestro producto llamado texto. De ahí pasamos de la corrección a la eficacia, que la eficacia consiste no solamente en escribir bien, sino que nuestro texto consiga el impacto deseado por el escritor, que tenga algún efecto vinculado a la intencionalidad del autor. Y finalmente en el libro también clasificamos los documentos corporativos. Esto es quizás eso ha sido lo que más ha interesado a las organizaciones que han requerido el libro, porque ahí están clasificados, tipificados, conceptualizados todos los documentos corporativos que se generan en una empresa, desde las cartas hasta los informes complejos. Y ocurre que el 85% de todo lo que una empresa comunica hacia adentro, hacia sus públicos internos y hacia afuera, pasa por el texto. Casi toda la comunicación pasa por el texto. Por eso la importancia cada vez mayor de generar textos correctos y eficaces. Y lo que hemos añadido al final, cómo leer, interpretar y cómo elaborar discursos efectivos. Esa es la edición que teníamos pendiente presentar y bueno, que me enorgullezco y agradezco nuevamente a la universidad por darme la oportunidad, en primer lugar, de dar esta materia. Mi pasión siempre ha sido las letras, la redacción. Toda mi vida he estado vinculado hacia la producción textual, la corrección, la generación de texto, a la transmisión del pensamiento a través de las ideas. Muchas gracias.